Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a este primer conversatorio sobre cannabis en Bransen. Usos del cannabis terapéutico de una mirada integral, acceso a la salud y derechos sociales, organizado por la agrupación 21 de octubre. Les dejo con el moderador de este conversatorio, el doctor Federico Brands, médico de familia, concejal del Frente de Todos aquí en Bransen, y referente de la agrupación 21 de octubre, organizadora de este evento. Gracias, Juan. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio. Muchísimas gracias por estar acá, ahí se escucha mejor. Bueno, creo que es una jornada que va a ser muy rica. Que creo que vamos a aprender, vinimos a eso, sobre este tema tan reconocido, pero quizá no abordado, que es el cannabis terapéutico. Hoy vamos a hacer una recorrida en este conversatorio, en los cuales vamos a ir hablando de cuestiones terapéuticas o científicas, vamos a tener una mirada social y también aportes desde lo legal del uso de esta planta, y en la cual también vamos a poder intercambiar miradas, saberes, para que este tratamiento vaya en vías de garantizarse como un derecho a la salud, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a tener la modalidad de conversatorio. Tenemos a los 4 disertantes que quiero presentarlos de antemano. Tenemos a Juan Carlos Núñez Ginocchio, que es médico pediatra, a la licenciada Constanza Canari, que es trabajadora social, a Guillermo Maciel, el chino, que es psicólogo social, y a la licenciada María Belén Esteves, que es compañera nuestra de la agrupación 21 de octubre y es vecina de Bransen, y es socióloga, Bueno, quiero agradecer muchísimo a la ONG a la cual ellos pertenecen, que es Acceda, una organización que tiene muchos años y mucho recorrido en este tema del cannabis terapéutico, desde una mirada integral. Hoy hablábamos con Constanza los cambios de paradigma en el abordaje de esta temática. Son muchos años de experiencia, de lucha, de recorridos, una ONG que se dedica fundamentalmente a acompañar, a informar. Ellos han hecho y nos van a contar asesoramientos en municipios para el abordaje del cannabis medicinal. Agradecer muchísimo al Club Social, José González, su presidente, que está allá en el fondo. Muchísimas gracias por siempre prestarnos las instalaciones hermosas, cómodas, para que podamos disfrutar de todos los eventos que hacemos. Un agradecimiento a los medios de comunicación, porque son fundamentales a la hora de difundir todas las cuestiones de la vida diaria, pero con el aspecto del cannabis realmente fueron bárbaros a la hora de hacernos notas, de difundir. Gracias, muchas gracias. A las instituciones presentes y a ustedes, ¿sí? Un párrafo especial para mis compañeros de la agrupación 21 de octubre, nuestra agrupación que es organizadora, de la cual estoy orgulloso de poder compartir con ellos este espacio. Gente valiosísima, solidaria, con muchas ganas de mejorar la vida de todo el pueblo, de todo el distrito de Bransen, desde lo solidario, desde los aspectos legislativos, desde
aspectos temáticos. Bueno, realmente orgulloso de ustedes, chicos, chicas. Gracias por toda esta movida, por trabajar para que hoy estemos sentados así. No quiero demorar más y vamos a arrancar con la disertación. Creo que arrancás vos, Juan. Connie, perfecto. Les cuento. Van a ser ay, perdón, y no lo presenté a Rodrigo Díaz, que es un cultivador solidario de acá de Bransen, que nos va a dar un taller introductorio al autocultivo. También está Fernando Ferreira, el presidente de Acceda, acá. Gracias, Fer, por todo esto. Se van a dar las 4 disertaciones y al final, para estar ordenados, vamos a dar lugar a todas las preguntas. Acá hay unas tarjetitas, si quieren preguntar en forma anónima o levantar la mano. Por una cuestión de orden vamos a hacer al final las preguntas y ellas van a responderlas, y después vamos a pasar al taller de introducción al autocultivo. Gracias y arrancamos. Bueno, gracias, la verdad que por estar en principio. Nosotros que venimos del movimiento canábico, este es nuestro lugar como natural, ¿no? el espacio comunitario donde nos juntamos los que estamos interesados, los que queremos saber, y me parece que el nombre de la actividad también es el que nos aloja, que es el conversatorio. No vamos a disertar, no vamos a entrar en esa modalidad, porque nosotros aprendimos de esta misma manera, estando del otro lado también, conversando sobre todo con cultivadores solidarios, que hoy representa Rodrigo, con familias que han utilizado cannabis, con usuarios. De ellos aprendimos, con ellos nos seguimos formando y con ellos seguimos haciéndonos preguntas sobre el uso de cannabis. Así que lo que les vamos a transmitir es un poco de la historia que venimos transitando nosotros, el camino que venimos haciendo, y de ahí para adelante es compartir con ustedes sus propias, la voz de ustedes, ¿no? Creo que eso es lo que aprendimos y lo que seguimos sigue siendo como lo que nos da la posibilidad de seguir construyendo derechos para la gente, para las personas que quieren utilizar cannabis, que lo vienen utilizando, quizás mejorando las condiciones de acceso. Recién nos preguntaban los chicos de comunicación cuál era nuestro objetivo como institución, como organización, y les decíamos eso, ¿no? Por lo que se lucha y por lo que se construye conocimiento y se atienda a las personas que se acercan a las instituciones para mejorar condiciones de acceso y que eso mejore también la salud, y siempre desde el marco de garantizar un derecho, que es el derecho a la salud y el derecho a la información dentro de lo que son los derechos humanos. Nosotros venimos trabajando variado. Primero empezamos siendo parte de la organización en San Vicente, todos por cuestiones personales en las cuales el cannabis fue significativo para cada uno y cada una de nosotros, a veces son por un amigo, en mi caso como amiga del FER, el presidente de Acceda, y por un familiar, se acercó al uso del cannabis para la atención de su salud, y así con otros, él y otros de sus amigos, pensando cómo esto podía ser un camino donde tuviese el bienestar y la salud como es, ¿no? Ahí nos empezamos a organizar nosotros, nos empezamos a vincular con cultivadores y cultivadoras solidarias de San Vicente, y ahí lo que nos encontramos fue, y hago un paréntesis, el Chino y yo y Fer éramos parte del sistema de salud pública de San Vicente, atendíamos en un centro de salud, y de repente se conjugó esta información, ¿no? Que nosotros atendíamos en los barrios y participábamos en actividades comunitarias, pero nadie nos había preguntado sobre el uso de cannabis, nadie. Y por otro lado tomamos conocimiento de que había un uso de cannabis tan difundido, tan utilizado, y fue fuerte porque yo, como trabajadora social, en ese momento me pregunté, bueno, ¿por qué no? ¿Cuál es esta barrera que hay entre
un centro de salud y una herramienta terapéutica como era el cannabis. Obvio que la respuesta estaba dada por la cuestión de la ley, ¿no? Pero bueno, cómo eso se empezaba a entrelazar fue cómo se empezó a entrelazar fue un camino, y fue un camino desde la organización social. Así que celebramos este encuentro donde hay tantas personas que seguramente más adelante puedan ser parte de una organización, que es a veces lo que sucede, que nos vamos de una de estos encuentros y con el tiempo nos enteramos que primero se armó una red, un grupo de WhatsApp que empezaron a compartir información y que después terminó siendo una organización social que demanda, digamos, que en sus territorios pueda haber un equipo que pueda dar atención en salud. Ese es el objetivo como final, ¿no? de este tipo de encuentros, y sucede porque el cannabis ha generado como esto. ¿Qué otra cosa que podemos transmitir? Es que a partir de la organización social en San Vicente se generó una ordenanza donde los usuarios y las usuarias, nosotros como profesionales fuimos acompañando y a la vez siendo parte, porque uno se convierte en militante también de esta cuestión. Hay una ordenanza y hace más de 3 años, con el acompañamiento de Acceda, lo que se gestó y se creó es un programa de salud donde un equipo interdisciplinario conformado por un chino, psicólogo social, yo como trabajadora social y 2 compañeras médicas generalistas, y con el tiempo incorporamos una compañera administrativa, empezamos a generar este espacio y nos gusta decir esta palabra porque es lo que nos define, y nos define por las características del cannabis, un espacio de acompañamiento. Después charlaremos de ciertos diálogos o debates entre la prescripción, el acompañamiento, la indicación. Digo que todo eso son cuestiones que aparecen y que están como en proceso. Nosotros lo pensamos como eso, ¿no? Como un espacio de acompañamiento, y yo le contaba recién a Federico que al principio el 90% de los pacientes ya hacía uso de cannabis, con lo cual nuestro posicionamiento desde la salud pública fue, bueno, a esto que estaba sucediendo y que le estaba haciendo bien a las personas que lo utilizaban, bueno, ¿cómo lo podíamos acompañar? La verdad que tiene 3 años, 4 años el programa, y por un lado está el acompañamiento, el abordaje integral y clínico, pero por otro lado está todo lo que tiene que ver con otras condiciones de acceso que, como ustedes saben, hoy no se puede acceder a través de una farmacia, sino que la mayor cantidad de gente lo hace a través del cultivo solidario o del autocultivo, y lo que brindamos es información con respecto a que las condiciones de acceso sean seguras y sean informadas, y que también sea compartido el saber, sobre todo con relación al cultivo, que Guillermo coordina un taller dentro del hospital donde lo que se enseña y se comparte en realidad a cultivar las plantas, a cuidarlas, y como efecto que no esperábamos, pero sí deseábamos, se generó una red de usuarios que me acuerdo que en una reunión dijeron: a ninguno de los que esté acá le va a faltar el aceite, pase lo que pase con sus plantas. Y para nosotros eso también es salud, y es salud colectiva, y vemos efectos muy positivos en la salud, y un poco la verdad que eso lo aprendimos del cannabis, así que le agradecemos eso a la planta, y seguimos ahí formándonos en esa línea y trabajando en esta línea. Así que bueno, quedo abierta para las preguntas y para compartir. Bueno, buenas noches. Yo escuchando la presentación, bueno, escuchando a Tony, me gustaría retomar algunas cositas. Porque bueno, como dice Connie, ¿no? Como que vamos trabajando sobre lo que va sucediendo y acompañando, tenemos esta forma, ¿no? De trabajo, como escuchándonos, escuchando a los usuarios, siendo usuarios también o usuarias, vamos aprendiendo de la planta, como terminó diciendo ahí Connie, me parece que está... Sí. También estudiamos sobre
la planta. Es que son maneras de estudiar siempre, de compartir. Bueno, este grupo que mencionaba Connie se llama Grupo de Intercambio de Experiencias y de Saberes y responde a poder, dentro de un espacio de salud pública, hacer lo que aprendimos en la calle, ¿no? Que es esto, juntarnos y compartir el conocimiento, como lo que va a proponer un poco acá Rodrigo hoy, transmitir ese conocimiento que lleva un montón de años de observación, de errores, ¿no? De aprendizaje en sí. Nosotros aprendimos que esa es una manera de generar salud también, ¿sí? Entonces lo que proponemos desde la salud pública y desde nuestro equipo, desde Acceda, también es esa forma, ¿sí? El compartir lo que sabemos y también hacernos preguntas. Creo que sobre todo desde lo científico, desde la medicina, desde lo terapéutico, el cannabis nos trajo esta posibilidad de preguntarnos, ¿no? Decían al principio que era un tema reconocido pero no abordado, ¿no? Me parece que eso es un poco consecuencia de la prohibición que hubo, ¿no? Si vamos haciendo como el recorrido de la planta, en realidad la prohibición caló hondo en conocimientos que ya existían, porque esta planta es milenaria, tiene usos medicinales de hace muchísimo tiempo en diferentes culturas. Entonces lo que podemos decir es que hubo intencionalmente ganas de borrar esa huella, ¿no? Entonces también digo, había que recuperar ese conocimiento y nosotros empezamos a ocupar ese lugar que por ahí, nada, en un principio se veía mal. O sea, la gente hace unos pocos años que consumía marihuana era un drogadicto, ¿no? Estaba mal visto, era una mala junta, y nosotros aprendimos de ellos, digamos, lo que sabían de plantas, ¿sí? Lo que sabían de esta planta que hoy la consideramos medicinal en nuestra sociedad, y hace unos años no era vista así y tuvimos que rever un montón de conceptos. Bueno, para nosotros esto es producir salud también, ¿no? Poder preguntarnos sobre la salud propia, sobre la salud de los demás, sobre conceptos que ya creíamos que estaban cerrados y que, bueno, la marihuana es una droga y hace mal y hay que decir no, ¿no? Como algo que hace unos años había propagandas y todo en la televisión respecto a esto, y por lo menos hoy nos estamos preguntando, me parece que nos abre la posibilidad de decir, bueno, ¿por qué pasó esto, no? ¿Por qué estas decisiones sin informarme repercutieron en mi salud y en no adoptar una terapéutica que tal vez me convenía, ¿no? Por desinformación? Bueno, ese lugar vacante, cultivadores, organizaciones, lo estamos ocupando y estamos tratando de promover también. ¿Qué estamos tratando de promover? La información, ¿sí? Nos parece que esa es la otra cara de la moneda. Después está la decisión, la elección. En un principio todo esto se transmitía sin mucho fundamento científico, que hoy, bueno, después ahora vamos a contar un poquito, que también estamos trabajando en la construcción de este saber científico. Se transmitía más que nada a través de la confianza, digamos. Esto que contaba, ¿no? Experiencias personales que con algún familiar, algún ser querido funcionaba esta herramienta terapéutica y no había que transmitirse a otras personas que estaban pasando por sufrimiento, por padecimientos también, y necesitaban esa herramienta, aunque contradictoriamente la sociedad pensaba que esta herramienta terapéutica nos hacía mal, ¿no? Entonces era como un lugar que había que ocupar, había que tener el valor de ocuparlo también en un momento de prohibición, y que por suerte y por la lucha se dio, ¿no? Y hoy cuando veníamos, como para ir cerrando y no extenderme más, veníamos pensando que nosotros, como decía Connie, nos formamos en espacios así también, ¿no? Y que formándonos en espacios como este, surge la organización, ¿sí? Conociéndonos, conociendo al vecino, a la vecina, a las necesidades de las otras personas y las propias, surge que tenemos que organizarnos para exigir cuestiones que necesitamos, ¿sí? Ya sea dentro de una institución de salud pública, dentro
lo que surgió en San Vicente era necesitaban los usuarios y usuarias de cannabis medicinal acompañamiento médico, ¿no? Esto que contaba, la experiencia que contaba Connie hoy. Bueno, no sabemos si acá sucederá lo mismo, pero sí creemos y esperamos que suceda algo, no sabemos qué, pero sí que puedan conocerse, puedan conocer las necesidades, transmitirlas y buscar las estrategias para llegar a que sus derechos estén garantizados como debe ser, ¿sí? Así que bueno, yo voy cerrando. Ahora le voy a pasar la palabra a Juanqui, a mi compañero. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Núñez, Juanqui, me dicen mis amigos. Soy médico pediatra del Hospital Jorge, es un hospital de rehabilitación en el municipio de Almirante Brown. Y bueno, les voy a contar un poco la experiencia que tengo con respecto a la ciencia de cannabis y la pediatría, ¿sí? Que es mi campo, digamos. Y obviamente soy médico de ACCEA. No niega. Bueno, un poco cómo se atiende a un paciente pediátrico en ACCEA. Primero, bueno, se hace una primera consulta tipo admisión y se va teniendo durante el tratamiento distintas intervenciones a nivel grupal y a nivel individual, ¿sí? Por eso nosotros como política tenemos la mirada interdisciplinaria de la indicación y del seguimiento de los pacientes con cannabis. Un poco que me llevó a meterme en este tema también es ver cómo los pacientes, las madres, indicaban y le daban cannabis a sus hijos por recomendación de algún amigo que cultivaba, y bueno, y me llevó a investigar y a estudiar un poco del tema, ¿sí? Y ahí, bueno, me llevé un montón de sorpresas y bueno, me continúo preparando para continuar a indicar el cannabis en mis pacientes. Lo particular, voy a hablar un poco de la parte médica. Lo particular de esta planta es que, bueno, nosotros en nuestro organismo tenemos mucho en común con respecto a esta planta. No sé si alguno llegó a escuchar del sistema endocannabinoide, que es un sistema de señalización que está en nuestro cuerpo y se encarga de equilibrar y de regular muchas de las funciones de nuestro cuerpo, como el apetito, el sueño y un montón de procesos fisiológicos que son regulados por el sistema endocannabinoide. Y bueno, y muchos de los componentes de la planta están relacionados con este sistema, ¿sí? Nosotros mismos sintetizamos endocannabinoides, como se llaman, son endocannabinoides porque están sintetizados por el cuerpo, ¿sí? Y bueno, muchos de los efectos de la planta son provocados por la interacción entre la planta y nuestro organismo, ¿sí? Por eso es muy particular esta planta, porque bueno, nos relacionamos mucho, ¿sí? Está formado por receptores que tenemos en distintas partes y sistemas del cuerpo, como el sistema nervioso central, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, inmunológico, y todo es regulado por la misma señalización, y obviamente que la planta interviene en todos los sistemas, ¿sí? Por eso tiene varias indicaciones y tiene varios efectos en nuestro cuerpo. Les hablo un poco de las indicaciones y de las patologías y condiciones en las que se indica actualmente. Hoy en día está comprobado fehacientemente que tiene muchos efectos positivos en la parálisis cerebral y en la epilepsia refractaria, que es donde más evidencia hay, ¿sí? El primer tratamiento comprobado de cannabis y epilepsia refractaria fue en 2015. Y a partir de ahí hubo un cambio rotundo en la ley, donde a partir del 2017 se aprueba una nueva ley que permite la investigación
y el uso de cannabis medicinal en la población, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, fue avanzando con el ReproCal y un montón de cambios que tuvo la ley que ayudaron a los pacientes a poder acceder de forma más confiable y de forma más segura al cannabis. Con respecto un poco a los componentes de la planta, bueno, tenemos algunos componentes que son los más estudiados, hay un montón de componentes de la planta, por ejemplo el CBD y el THC, que son los componentes más estudiados actualmente, pero hay un montón de componentes como terpenos, etc. Que bueno, que dependiendo de la patología se va a indicar o no en el tratamiento. Por ejemplo, yo hago seguimiento de pacientes con alguna condición del neurodesarrollo en el hospital y en ACCEDA, ¿sí? Me dedico más en la parte de neurodesarrollo en el hospital. Condiciones del espectro autista, retraso global del desarrollo, bueno, parálisis cerebral, que también se relaciona de alguna forma con también estas patologías, epilepsia refractaria, y bueno, uno lo que indica en un momento, sobre todo en pediátricos, es el CBD, sobre todo para estas condiciones de la conducta, ¿sí? Uno lo que busca como efecto terapéutico en este tipo de condiciones es que los niños sean más autónomos, tengan más conexión, estén más en contacto y contacten más con su alrededor, ¿sí? Al principio es muy difícil interactuar con niños con condiciones con autismo, y se ve que con el cannabis, con el CBD propiamente dicho, tienen una mejoría que se nota, ¿sí? Uno le indica el cannabis y ya hay un efecto que se nota enseguida. Otras condiciones del desarrollo, por ejemplo, retraso global de desarrollo también, que como condice mucho también con el espectro del autista, que tiene también mucho, se indica y tiene muchos efectos favorables. Después, con respecto al THC, que no se usa, no está muy usado en pediatría, sí se usa mucho más para el dolor crónico, para efectos adversos de quimioterapia, etc. ¿Sí? Se comprobó que tiene muchos efectos con respecto a las náuseas y vómitos con respecto a efectos adversos de la quimioterapia. Lo que tiene también en particular esta planta, quiero destacar, es que es una planta muy segura, y los efectos adversos de la planta y de los componentes son de leves a moderados. Pueden tener una alteración del sueño, pero por lo general es una planta muy segura que tiene, en la que se puede indicar de forma confiable, digamos. No se vio efectos adversos severos en tratamientos de cannabis medicinal. Alguna contraindicación de cannabis en THC, sobre todo en pediatría, no está muy utilizado, sobre todo en algunas patologías de orden psiquiátrico, sobre todo el THC, sí el CBD y bueno, algunas otras condiciones como hipertensión o alguna alteración cardiovascular. Más que nada eso. Después bueno, veré si tiene alguna duda, alguna otra pregunta, pero quería hablar un poco de forma... Sí, ahí, a ver, que generalmente suele ser escuchado. No, preguntarte sobre el tratamiento del dolor, que creo que debe ser uno de los usos más masivos, una de las indicaciones de automedicación y usos más masivos, quizá no con tanta evidencia como la epilepsia refractaria y todas las patologías que enumeraste, pero bueno, quisiera preguntarte justamente por el tratamiento del dolor, dolores
reumáticos, articulares, dolores agudos, un poco eso, ¿no? Yo más que nada me dedico un poco más a la parte del neurodesarrollo. Bien. Que tengo más experiencia. Perfecto. Pero sí, obviamente se usa para el dolor, sobre todo el THC, que tiene más evidencia de preparación para el dolor. Perfecto. Agregar una cosita con respecto al dolor. En realidad es el mayor motivo de consulta. En Acceda, las médicas generalistas son las que hacen ese tipo de terapéutica. Y hoy esto lo digo como trabajadora social y habiendo aprendido un poco de este equipo de trabajo y de las distintas capacitaciones, el uso del cannabis tiene como algo que es muy singular, digamos, es como, siempre dicen, es como un traje a medida, porque la condición de dolor también afecta de manera distinta según el tipo de enfermedad, según el estadio en que se encuentra, digamos, la situación. Entonces, como decía Juanqui, como es regulatorio, a veces, digamos, hasta se mezclan quimiotipos para poder abordar los distintos síntomas. A veces quizás se modera el dolor y también se busca mejorar el sueño, entonces ahí los tratamientos son como combinados, pero tiene como esa característica, ¿no? Poder ir sí, y una de las cosas que comentaba Mariela Morante en una de las capacitaciones que nosotros brindamos a uno de los municipios es que hay veces que ante el mismo síntoma y la misma patología el tratamiento puede ser distinto, porque, como decía Juanqui, el sistema endocannabinoide que regula, digamos, es diferente en cada persona. Entonces lo que hay que buscar es la regulación de ese sistema endocannabinoide en particular. Así que bueno, son tratamientos como muy personalizados en base a cannabis. El doctor me hace bullying y me tapa las anotaciones, quiero que lo sepan. Bueno, me tocó cerrar hoy, acá, última. Me parece que hoy que estemos ustedes y nosotros acá, habla de lo importante y de lo necesario que es construir saber. Mi rol en Acceda es un poco coordinar la parte de investigación. Yo soy socióloga y bueno, Acceda me convocó desde hace un tiempo ya, y para poder pensar y para poder preguntarnos cosas y cuestiones en relación al cannabis y al uso del cannabis. La terapéutica y todo el movimiento canábico tiene una particularidad, surge desde la base. ¿Sí? Son ustedes, son los cultivadores, son las personas que padecen, los que sufren, son las familias, los que fueron construyendo ese saber y fueron construyendo lazos para poder sostener, acompañar y cuidar a esas personas, a esos familiares, a esas personas queridas que venían sufriendo. Me parece que desde la mirada de la investigación tenemos que preguntarnos y tenemos que poder darle voz a todos ustedes que vienen construyendo y que vienen trabajando. Y poner en juego también, y hacer dialogar, y poner a jugar también con el sistema médico y con el sistema científico. Me parece que hay un montón de preguntas y un montón de aristas para poder pensar qué pasa con el cannabis. No solo la investigación en el sentido de qué le pasa al paciente en relación a los síntomas que se trabajan, en relación al aceite, la dosificación, el CBD, el THC, que es súper necesario y súper interesante, pero también la mirada desde lo etnográfico, desde lo sociológico, desde lo comunitario, que también tiene que poder aportar. Y por ahí la pregunta es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué investigamos? ¿Para qué nos preguntamos? ¿Para qué sabemos? ¿O para qué queremos saber? Y por ahí me parece a mí que es para poder intervenir y construir un sistema de salud que sea de puertas abiertas y que incluya y que escuche y que le genere autonomía también a los pacientes y a las pacientes y a los usuarios, y que no imponga desde el lugar de saber. Me parece que ahí hay un diálogo y hay una discusión que tenemos que poder dar, y que
desde la ciencia, como la ciencia entendida en el sentido de preguntarse para saber y para intervenir en las comunidades y en los territorios donde jugamos, para poder brindar mejores oportunidades, para poder tener una mirada de derechos. Somos Acceda, y Acceda tiene que ver con el acceso, y el acceso tiene que ser cuidado y tiene que ser seguro, y para que ese acceso sea cuidado y sea seguro tenemos que saber qué es la planta, cómo nos afecta y qué nos pasa con esa planta a cada uno de nosotros, de dónde viene, cómo se cultivó. Digamos, y ahí hay un montón de actores que se ponen en juego. Están los cultivadores, están las organizaciones sociales, están los usuarios y las usuarias, están las familias. Nosotros desde Acceda tenemos una mirada y hacemos una atención integral. Integral, ¿por qué? Porque pensamos a los sujetos que se acercan a la organización como un todo. Porque ese sujeto no viene solo, entonces no lo podemos pensar desde la soledad, lo tenemos que pensar en compañía, y en compañía de la familia, en compañía del que cuida, en compañía de los lazos que se va tejiendo, cómo llegó a la organización, cómo se acercó al cannabis, quién se lo ofreció, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Quién lo convocó, quién le ofreció, digamos, cómo se cultiva, ese cultivador solidario que es fundamental. Entonces, pensar, y es un poco lo que me parece que el momento que nos toca, ¿no? Digamos, ellos vienen trabajando desde hace un montón en construir todo lo que vinieron contando, y me parece que hoy, digamos, es el momento de empezar a construir saber, de escuchar, también de sistematizar. Hay mucho para sistematizar, digamos, cada vez que viene un paciente y se acerca a Acceda hay mucho por recopilar de esa historia, de esa trayectoria, no solo desde lo individual y desde lo biológico, sino también desde lo comunitario. Entonces por ahí ese es, bueno, que a mí me apasiona, pero también me parece que es un momento interesante para poder empezar a construir saber, y que este saber nos permita acceder. Y acceder es poder develar eso que está oculto, porque acá en Bransen no se pensaba, veía, yo no soy de Bransen, hace 10 años que vivo en Bransen, y la verdad que pocas veces vi una convocatoria tan grande. Evidentemente acá en Bransen pasa algo con el cannabis. A ver, nos pasa algo con el cannabis. ¿Y quién abraza esta causa? Me parece que ahí tenemos que empezar a trabajar. Digamos, acá me parece, por ahí estoy equivocada, pero me parece que hay un montón de dudas, hay un montón de recorridos, hay un montón de saberes que tenemos que exponer y que encontrarnos, y que empezar a construir y empezar a movilizar algo para que en Bransen podamos tener un sistema de salud que nos cobije y que nos acompañe. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Deslumbrante, muy interesante. Todo esto que a mí al menos me mueve un montón de estructuras de pensamiento y de acciones tradicionales. Y yo pensaba, hoy hablábamos con Connie, este cambio de paradigma que viene a plantear el tratamiento, hablo de tratamiento o el uso del cannabis medicinal, y del cual yo le contaba este gran agujero que hay, esta diferencia en saberes y en información. Los profesionales de la salud, las y los trabajadoras de la salud, no tenemos habitualmente formación en la terapéutica con cannabis, ni en el pregrado, ni en el posgrado,
la tenemos, salvo por ahí lo que organizan las ONG con sus propias médicas, las capacitaciones. Pero no lo tenemos y siempre tendemos, por sobrar en el modelo tradicional, hegemónico de la medicina occidental, tendemos a rechazar lo que no conocemos. Entonces tenemos la mayoría de las pacientes, de los pacientes, de las personas que quizás no se animan a contarnos, como hoy decía, ¿no? Tony, de que están aliviando sus dolencias con otra variante terapéutica en la cual no conocemos y que creo que hoy hablamos cómo podíamos acercar esto, ¿no? El paradigma tradicional médico con este cambio de mirada y de abordaje integral, holístico. Y yo creo mucho también en la recolección de evidencia científica para poder acercar la medicina esta tradicional de las facultades de medicina, que nos basamos en números, en estadísticas, y no tenemos esa mirada integral, a que sea algo habitual que ya sabemos que le mejora la calidad de vida a las personas. Apunto mucho más en forma puntual desde mi práctica médica, pero creo que ahora vamos, a través de las preguntas y todo, a desglosar todo lo rico que nos vinieron contando de estos procesos, de este cambio de mirada, de este paradigma diferente al habitual, ¿no es cierto? Sí. Sí. Un comentario de eso. Esto que cuenta Federico es como un relato que expresa la situación de muchos profesionales, no solo de la medicina, sino de equipos de salud, porque en muchas instituciones de salud está sucediendo esto, que está la pregunta y está todo esto que vos relataste recién. No estamos en el mismo momento que hace 5 años atrás. Hoy hay más saber en los profesionales, se han ido acumulando, se han ido, como Juan y como nosotros, que también somos del sistema público de salud, nos hemos ido formando con algunas cuestiones que son propias de nuestra formación, de nuestras preguntas, pero a la vez muy como empapados de lo que fuimos aprendiendo y de la escucha que fuimos desarrollando, de lo que viene de los usuarios y de las familias que fueron utilizando el cannabis. En un primer momento, y yo siempre la cuento esta anécdota porque para mí es muy significativa en términos de esta ruptura de paradigma, y creo que le puede servir a muchos para aliviarse, y muchas estamos en el sistema público de salud, en el sistema de salud. Un médico neurólogo, el doctor Carlos Magdalena, no sé si alguien lo conoce, es un profesional muy reconocido del Hospital de Niños, del Hospital Gutiérrez. Nos cuenta de toda una situación en la que había una bebita internada, que tenía toda una situación muy complicada, no recuerdo la patología, pero todo lo que le indicaban no estaba funcionando. La bebita estaba internada y no funcionaba. Bueno, con el tiempo la bebita se empezó a recuperar y le dan el alta. Y los médicos estaban muy contentos. Esto, la verdad que no lo cuento yo, es tal cual lo cuenta el doctor Carlos Magdalena. Dice, qué bien, que está la bebé, está genial. Y la mamá de la bebé le dice, sí, pero ustedes no hicieron nada. Y se quedó duro como una piedra. Dice, le pone un gotero de aceite arriba de la mesa y le dice, yo le fui dando esto a mi hija en terapia. Digo, miren todas las cuestiones que se traspasaron, digo, de lo que uno espera de las escenas médicas. Entonces la señora le dice, Carlos le dice, yo no puedo hacer nada porque yo no sé de esto, ¿no? Paradigma que no se encuadra. Y la madre le dijo, yo no necesito que sepa, yo necesito que me acompañe. Y es una persona que hoy es un especialista, es un profesional neurólogo infantil especialista en cannabis, ha acompañado a muchos equipos a abrir este tipo de camino, ¿no?
por supuesto que con el saber y construyendo evidencia, pero invalidando que si no hay, digamos, corriéndonos de que si no hay evidencia no hay camino posible de acompañamiento y de uso de esta herramienta terapéutica. ¿Verdad? Como nexo, como acercamiento a Totalmente. Sí, eso es como, nos parece que eso fue hace varios años atrás y en ese momento era acompañarnos. Hoy podemos acompañar y acompañar con saber, con construcción de evidencia, con investigaciones, y una de las cosas que sí ya tenemos como hipótesis es que mejora la calidad de vida. Entonces lo que estamos tratando de construir también es esos datos que cada vez habiliten y legitimen más al uso para que más profesionales se puedan animar a acompañar. Pero bueno, esto que vos decís es algo que estamos bastante, representa lo que está sucediendo por hoy con respecto a la salud y al uso de cannabis. Quería agregar algo en relación a esto de la salud y la calidad de vida, digamos. Parte, digamos, de nuestro trabajo en Acceda de investigación es trabajar con el concepto del análisis de la calidad de vida en salud de los pacientes desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Digamos, la calidad de vida que nosotros nos importa conocer en enfermedades y patologías crónicas tiene que ver con cómo cada sujeto percibe cómo es su vida diaria. Y me parece que este es un concepto interesante que nos permite pensar, bueno, si yo le pregunto a esta persona que se acerca al consultorio y que tiene un padecimiento, bueno, y le voy preguntando a partir de esto, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Qué podés hacer? Digamos, eso me sirve a mí y es un poco el trabajo que también nosotros venimos haciendo desde todo esto que se sabe, que se ha comprobado empíricamente cada uno en su cuerpo, como sujeto, con su vecino, con su familiar. Bueno, poder ponerlo en palabras, poder escribirlo y, bueno, que se sepa, bueno, esto es lo que le pasó a estos pacientes que vienen realizando este tratamiento en relación a estas patologías durante tanto tiempo, con este caso, bueno, y esto es lo que les pasó. De esta manera y en estas condiciones mejoraron, o en estos aspectos mejoraron la calidad de vida de la diaria, porque sabemos que hay algunas patologías crónicas, no sé, yo no soy médico, soy socióloga, nada que ver, pero no se curan. Pero sí lo que podemos hacer es acompañar a este padecimiento todos los días. Y bueno, si esa persona, a partir del consumo del aceite o de lo que el médico vaya acompañando, bueno, le mejora el día a día, bueno, eso es una evidencia empírica, es lo que le pasa. ¿Sí? Eso. Gracias. ¿Tenés preguntas, Juan? Buenísimo. Sí, las preguntas, Fede, que... Sí. Después de los chicos, ¿le hacemos las preguntas? La pregunta que hicieron el auditorio, que nos pasaron acá, aquel de finalidad, se lo pasa a Ariana, que está apuntando las preguntas. Muchas gracias, ¿no? Ariana. La primera pregunta, María Rosa. ¿La ley autoriza la prescripción médica? De ese modo se podría acceder con mayor seguridad. Bueno, una de las maneras para acceder a la indicación y al tratamiento es el ReproCan, que es el registro de pacientes que utilizan y se les indica cannabis. Uno entra a la página de ReproCan y se inscribe. Y un médico es el que indica y aprueba el ReproCan, y ahí está escrito y puede acceder al cultivo propio o a la compra y traslado de aceite o de la forma que sea, al acceso del aceite y el traslado, digamos. Esa es una de las formas para acceder y bueno, estar dentro de la ley. Este es un cambio que se dio en los últimos años, en el cual el Estado reconoce
el derecho a poder cultivar tu propia medicina, ¿no? Al no haber otra posibilidad, hoy actualmente, en realidad hay posibilidad de comprar algunos productos muy caros o de importarlos también. Reconoce la posibilidad de poder realizar cada uno su propia medicina, ¿sí? Y sí es la manera que desde tanto la salud pública como desde cualquier profesional de la salud es la que se... En un principio era la importación. Claro, eso también. Es la que se promueve, ¿sí? Pero sí es la manera segura de que nada, no estés penalizado por garantizar tu derecho a la salud. Digamos, lo que sí es en el marco de un tratamiento médico, no es que yo me anoto y ya tengo autorización, sino que con un médico, una médica, primero se tiene que firmar un consentimiento informado, tiene que estar el diagnóstico médico, tiene que estar la indicación, digamos, tiene toda una serie de pasos, digamos, las dos planillas, entre comillas, que se completan son el consentimiento informado y una ficha de datos personales. Desde esta página que les decía, que después si querés la pasamos, pero acceden por Mi Argentina y el ReproCan. El médico tratante eleva esa información al ReproCan y pasa como a una instancia de evaluación del Ministerio de Salud de la Nación. Una vez que eso es aprobado, a partir de abril de este año se amplió el tiempo que dura, digamos, la autorización. Hasta abril del 2023 era de 1 año y a partir de ahora es de 3 años. Y esto habilita el cultivo, digamos, tiene ciertas características, es un cultivo en determinada cantidad de metros, hay una cantidad que se puede transportar, digamos, todo eso está ahí bien indicado. Puede ser para autocultivo o cultivo para un tercero, es decir, que se puede hacer a un familiar. Todo eso está registrado, es como un sistema, eso es importante que quede claro, es un sistema que está sacado. Si hay un cultivador, tiene que estar registrado, el paciente tiene que estar registrado y tiene que estar registrado en el marco de un tratamiento médico. Con el médico. Sí, esto desde la salud pública y desde las obras sociales también es en general. Todo médico, cualquier profesional que puede prescribir, se puede inscribir en el ReproCan, debe estar inscrito previamente. Es una planilla como muy sencilla también de datos y a partir de que esté inscrito es uno de los médicos que puede indicar el cannabis, digamos, pero tiene que ser, digamos, ese circuito como cerrado, paciente médico o paciente cultivador médico, porque muchos piensan que una vez que se inscriben como paciente ya está, y no es así. Y la cobertura de las obras sociales, o sea, que sos aprobada. A ver, una cosa es el obras autocultivo. sociales y el sí, claro. ¿Cómo accedes realmente? Perdón, le preguntaba, tanto en el sistema público como en las obras sociales, o sea, una vez que estás aprobado o aprobada como usuaria, ¿cómo accedes materialmente al aceite, ¿no? ¿Y qué coberturas las obras sociales lo tienen que cubrir o no? Eso está todo regulado y ahí sí no es para todas las patologías. Solo algunas tienen como reconocimiento para ser prescrito por el sistema público o por cobertura social. La epilepsia refractaria, no recuerdo qué otra más. No es que para dolor te prescriben, claro. Y es solamente para el CBD purificado. Claro. Sí, por eso ahí la obra social. Que te cubre la obra social o el Estado, digamos, el Ministerio de Salud de la Nación. Con lo que se está cubriendo ahora es el Combupidiol, un medicamento en particular. Es el menor uso, digamos, el mayor uso es el autocultivo o el cultivo solidario. De hecho, el otro día en una charla Marcelo Morante contaba que hay 200.000 inscriptos en el ReproCan. Digamos, es un número muy significativo en poco tiempo, es en menos de 3 años. Otra pregunta. ¿Cómo llega un paciente con dolor al médico que puede conducir al uso del cannabis?
llegan. Claro, porque dice, ¿cómo llega un paciente con dolor? Digamos que el médico puede indicar el uso de cannabis. No, hay muchos médicos y médicas que están ya formados en el tratamiento de cannabis y dolor. Hay algunos en dispositivos de salud pública, poquitos, y hay otros que atienden, digamos, como forma particular o en organizaciones sociales, como es el caso de Arceda, que se contactan con la institución, digamos, como la forma tradicional de consulta médica. No sé si era esa la pregunta. Por ahí pensaba, generalmente por recomendación, ¿no? Alguien te cuenta, te dice, te recomienda, este médico atiende, o te hace reprocam, o bueno, digamos, por lo general es así, medio como por recomendación, por nada, esta palabra que circula en las familias, en los barrios. También ahí se pone en juego algo que me parece que es interesante pensar, esto del encuentro intergeneracional que sucede en las familias con el cannabis, ¿no? Los jóvenes que por ahí vienen a hacer conocer a la abuela, a la tía, al abuelo, digamos, esta planta, y algo que en un momento, no sé, 15 años atrás hubiera sido tremendo, hoy es ese nieto, es ese sobrino, es ese hijo que te viene me parece que ahí en ese encuentro también aparece y se acerca las generaciones. No, iba a agregar que está bueno hablarlo con el médico tratante, cualquiera sea, transmitir la inquietud, digo, porque si no nos seguimos manejando con este tabú de no nombrar, de no contar lo que estamos haciendo, cuando está bueno esto, ¿no? La experiencia que contaba Connie, pedir el acompañamiento, ¿no? Decir, yo quiero usar esta herramienta terapéutica, me dijeron que sirve, y bueno, también poner al doctor, a la doctora en la obligación de formarse, ¿no? Un poco en esta temática. Así que me parece que con cualquier médico tratante está bueno hablarlo. Una Bien. consulta yo. Me gustaría saber en cuál diagnóstico se indica el cannabis y a partir de qué edad. Diagnósticos, como te dije, los comprobados y los que científicamente están estudiados es en pediatría, como yo tengo experiencia, es en epilepsia refractaria. Edades, no hay una edad específica, digamos. En cualquier edad se puede indicar cannabis. No hay una edad de inicio de tantos meses a tantos años. No hay una edad en particular. Perdón, agrego, quizá, la esclerosis lateral amiotrófica, los espasmos, por esa enfermedad que genera tantos espasmos, está demostrado que el cannabis terapéutico es efectivo. Como hoy decía Juanqui, las náuseas y los vómitos en pacientes oncológicos, tratamientos en pacientes VIH en estadios terminales o de emaciación. En todo lo que son tratamientos paliativos también son excelentes como coadyuvantes del dolor y de estos síntomas propios de la enfermedad o secundarios a las quimioterapias. Entonces, cada vez se van descubriendo más usos terapéuticos, ¿sí? O sea, no tenemos que quedarnos solo con lo que tenemos. Hay mucho en estudio y conocimiento, y lo que hoy es esto, probablemente en poco tiempo tengamos muchos más usos. Hoy Connie me contaba una mujer que curó sus úlceras en las piernas. Bueno, quizá haya un poco menos de la evidencia tradicional, pero sí hay muchos casos, ¿sí? Experiencias que tienen que, no va a aplicar una evidencia cuantitativa, pero sí la cualitativa, que también es muy, muy importante. Sí, en patologías motoras tiene mucha implicancia también en la esclerosis múltiple, sobre todo más en el tratamiento de la espasticidad de ese tipo de patologías. Sí, y retomar este criterio, ¿no? De que el sistema endocannabinoide regula, entonces en muchos tratamientos se orienta hacia eso, hacia regular cuestiones que tienen que ver con
el sueño, con el apetito, no importa en sí tanto el diagnóstico, sino el para qué del uso. Y también pensando en este cambio de paradigma, digamos, está la evidencia científica y esta evidencia que tiene que ver con el mundo más, donde buscamos como estadística, pero lo que estamos trabajando mucho en términos de también generar investigaciones es de esta, como decía Federico, de estas evidencias que le llamamos en el sistema de salud evidencia paciente, cómo ir estudiando, bueno, por qué se dio esa mejoría, a qué se debe, porque, bueno, también está, nosotros lo estamos contando como muy sencillamente, pero el proceso terapéutico es complejo, hay interacción con otros medicamentos, digo, es algo como, no es algo tan lineal. Entonces, y hay distintos usos y hay distintas formas de administración, que también eso se está investigando muchísimo. Hasta hace un tiempo, lo que era el uso en té, por ejemplo, se decía que no tenía ningún tipo de efecto, porque por cuestiones que tienen que ver con no sé si cuando la planta es solo liposolubles, ¿no? Que digamos, como que en aceite es donde se activa, digamos, los efectos de la planta. Y hoy por hoy se está viendo que en adultos mayores el uso en este tipo de preparaciones tiene sus efectos. Entonces, bueno, estamos como en un camino que se está abriendo como mucho conocimiento, pero que surge de la experiencia y que esa evidencia científica, del modo que la conocemos, todavía no está construida, se está construyendo. Pero bueno, un té, como decía Juanqui, ¿no? Un té de cannabis no va a tener efectos adversos severos. Entonces, esta posibilidad de una prueba, la gente también buscando ese beneficio o esa mejoría lo ha implementado, y después conversándolo con el profesional que acompaña se va viendo, digamos, cómo seguir. No hay tanta certeza como con un medicamento que ya esté probado, digamos, utilizado, pero sí nosotros, por lo menos como equipo de salud, lo que siempre pensamos es que todo eso, por eso hablamos tanto del seguro, del acceso seguro e informado, ¿no? Que sea cuidado ese uso, no es cualquier uso, en cualquier circunstancia. Digo, si bien los efectos son de leves a moderados, bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Reportan, Connie, tiene un registro de efectos adversos, efectos no deseados? ¿Lo vienen registrando? En mi experiencia, por ahora no hemos registrado efectos adversos al momento, digamos, de instalación de tratamiento. En niños, por ejemplo, yo no reporté. Sí, muchas veces hay un efecto como prolongado, y a veces es algo como artesanal, digamos, también, el tratamiento. Uno va indicando el aumento de la dosis y va teniendo ciertas respuestas o no, pero efectos adversos por ahora no reporté. Está Rodrigo también, digo, podemos empezar con esa parte y después, si queda tiempo, seguimos con las preguntas, porque si no, vamos a dar el espacio. ¿No? ¿Sí? Vamos a dar un aplauso a... Me presento para los que no me conocen, yo soy Rodrigo. Yo, soy cultivador solidario, es aquella persona que, asiste mediante el cannabis a las personas que no tienen acceso, no tienen forma de llegar al cannabis. Yo arranqué cultivando para uso propio, solamente para uso adulto, lo que sería.
Y bueno, hasta que un día arranqué con el aceite y bueno, es un camino que nada, una vez que aprendés, ves cómo le cambia la vida a las personas, vos ya no podés obviarlo y hacer como que no pasa nada. Acá hay muchas personas que conozco que cuando arrancaron con el aceite les cambió la vida por completo y bueno, hoy están acá, ¿no? Yo voy a hablar un poco de lo que es cultivo. Bueno, sobre lo que hablaron. Bueno, que no es difícil el cultivo, que es más que nada perder el miedo a cultivar y sepan que ahora tenemos un montón de herramientas legales que igual te defiende el poder hacerlo y nada más lindo que cada uno poder hacer su propia medicina y poder hacer algo que lo controla uno mismo, ¿entendés? Sabe bien qué tiene lo que está formulando. Y hablando bien de lo que es el cultivo, después bueno, siempre la elección de la genética es muy importante. Hoy en día hay un montón de páginas que te ofrecen semillas de curso legal, siempre mediante el acceso con ReproCan, pero bueno, después si quieren le pasamos las páginas donde pueden acceder a comprar semillas y eso, porque es algo que acá no está, que se compran y vienen por correo, por donde sea. Bueno, primero vamos a hablar de la parte de germinación. Yo voy a hablar de lo que a mí me resulta más fácil, porque hay un montón de formas de cultivo y cada cual va a tener una forma que le va a ser más fácil a cada uno. Yo voy a hablar de mi experiencia, de lo que hago yo, que es lo que me resulta más fácil. En la parte de la germinación, ya teniendo una semilla, perdón un poco de nervio, nunca hablé así, siempre enseñé de cultivo de a una persona, nunca en público, es como que la primera vez. Uno de los métodos que más me gusta germinar es el método OVNI, que se llama, que es adentro de un tupper cerrado, donde vos ponés la semilla entre las servilletas húmedas y al razón de 2 o 3 días la plántula ya empieza a crecer y ya donde ves que tiene una cola de 3 o 4 centímetros ya vos la pasás a donde vos la quieras poner. Puede ser una maceta, vos si la querés plantar en tierra. En esta época no recomiendo plantar afuera por el frío mata las plantas. Siempre que vos puedas cuidarlas del frío y de la intemperie, va a estar buenísimo. Hay 2 etapas de la planta, una de crecimiento y una de floración. La de crecimiento, hay que nutrir la planta hay que abonar la planta con cosas que ayuden al crecimiento, como es nitrógeno. Igualmente ya vienen hoy en día, las tierras preparadas para el cultivo, que no son más de la misma que compran en cualquier vivero. O sea, los viveros, todo lo que venden sirve exactamente igual para el cultivo de cannabis. No es que el cannabis es una planta aparte ni nada, es exactamente lo mismo, donde usamos todos los mismos ingredientes. Usamos tierra, perlita, vermiculita, humus, compost. O sea, cada cual va a tener su receta, cada cual cultiva a su gusto y manera. O sea, cada cual, si ya bien cultivan otros tipos de cosas, les va a servir también la experiencia, es lo mismo. La planta, si la van a cultivar en el interior o en el exterior, varía un poco. Si bien la cultivan en el interior, la planta va a depender del fotoperiodo, o sea, de la cantidad de horas de luz que vos le des. En la parte de crecimiento siempre tiene que ser aproximadamente 18 horas y siempre con un poco que tenga su descanso de oscuridad. Eso es una recomendación mía nomás. Y nada, que tenga entre 1 y 2 meses de vegetación antes de pasarlo a la floración. ¿Qué sería pasar la floración? Es cuando introducimos las plantas a flora. ¿Qué sería en interior? Bajándole las horas de luz. O sea, en vez que tener 18 horas de luz, la vamos a dejar 12 horas de luz y la planta va a arrancar el proceso de parar de crecer para empezar a agarrar los frutos. Ese proceso también depende siempre de la genética. Siempre si acompañamos con una buena genética, la genética ya te va a decir cuánto tiempo de crecimiento le tenés que poner, cuántos días de floración van a hacer. Ya hoy en día ya está bastante estudiado eso, o sea que les va a ayudar mucho buscar una genética ya de arranque. Estoy muy desorganizado, Bueno, gracias a todos por la buena pregunta. Bueno, después, lo que es bueno, yo una vez, yo hablé de lo que es el interior. Ahora el exterior siempre se maneja con el fotoperiodo del sol. Nosotros no vamos a manejar la cantidad de luz que damos a la planta.
Por eso siempre se recomienda plantar entre septiembre y diciembre, que es la época del año donde hay más cantidad de hora de luz y la planta va a crecer. A eso ya de fines de diciembre, enero, ya acá en esta zona ya las plantas van a empezar a florar y van a tener la misma cantidad de tiempo de floración. Una vez florada ya la planta, vamos a seguir con lo que sería el cortado, el secado y el curado. Primero se corta toda la planta, se saca todas las hojas más grandes y se intenta colgar boca abajo, en la oscuridad, en un lugar fresco, donde no se pase humedad, y ahí se deja reposar aproximadamente una semana. Eso depende también del exterior, si hay días de mucha humedad o días que hay mucho calor, capaz que dura un poquito menos. Y después de que pasamos de que ya las flores están secas, ya se pasan a guardar en frascos cerrados, en el cual ya ahí ya los dejamos cerrados. Los podemos abrir los primeros días un poquito como para que se ventile un poquito y después ya queda completamente cerrado los frascos para que se mantengan. Yo después de ahí, si quieren, les cuento mi experiencia personal de cómo hago aceite. Yo ya una vez teniendo las flores ya en el frasco, yo no hago nada más que agregarle